La bóveda secreta fallida no estaba hecha de acero ni custodiada por alarmas. Estaba enterrada a menos de 1 metro de profundidad, en un terreno baldío que nadie miraba 2 veces, y contenía exactamente $500.000 que nunca debieron quedarse quietos. Ese fue el error. El error que delató a un ranflero de la MS-13 que creyó que el dinero podía dormir bajo tierra mientras el país despertaba. En pantalla, la imagen es cruda. Una pala clavada en el suelo húmedo, fajos de billetes envueltos en plástico, tierra removida todavía fresca. No es una escena simbólica. Es el instante en que una estructura criminal comete un fallo táctico básico: subestimar el nuevo perímetro. La cámara corta a un plano más amplio. Un dron sobrevuela la zona con barrido térmico activo. No busca personas, busca alteraciones. El terreno tiene una firma distinta. Alguien cavó ahí hace poco. Y en guerra, cualquier modificación reciente del entorno es una huella. La luz cae donde el que cuida duerme, pero esta vez nadie duerme. El comando observa desde lejos, sin prisas, sin sirenas, sin titulares. Porque no están persiguiendo a un hombre todavía. Están siguiendo el rastro del dinero. Y el dinero, a diferencia de las personas, siempre habla. El ranflero pensó que enterrar el botín era inteligencia. Pensó que congelar $500.000 en efectivo lo protegía de decomisos, de escuchas, de traiciones internas. Lo que no entendió es que, en la nueva fase de la guerra, el dinero inmóvil es un ancla. Antes, el efectivo circulaba. Compraba lealtades, pagaba sicarios, financiaba rutas. Ahora, enterrado, se convierte en prueba futura. En pantalla aparecen gráficos superpuestos, flujo de dinero antes y después del régimen de excepción. La curva cae en seco. Menos movimiento. Más ocultamiento. Y cada intento de ocultar deja marcas. El conflicto no empieza con la excavación. Empieza semanas antes, cuando la inteligencia electrónica detecta un patrón extraño. Un ranflero activo deja de mover fondos de golpe. No hay pagos habituales. No hay transferencias indirectas. No hay compras grandes. Silencio financiero. Y ese silencio, igual que el silencio operativo, es sospechoso. ¿Está huyendo? ¿Está preso? ¿O está guardando algo? El comando no responde con fuerza. Responde con observación. Cruza datos. Revisa rutas conocidas. Analiza llamadas. El nombre aparece y desaparece en los registros, siempre cerca de la misma zona. Demasiada coincidencia para ser casualidad. En pantalla, un mapa rural. Coordenadas resaltadas. Un analista señala un punto. Aquí no hay nada, dice alguien. Y ahí está la clave. Porque cuando no hay nada, suele haber algo. El ranflero eligió un lugar que no tenía valor estratégico, ni simbólico, ni logístico. Pensó como delincuente del pasado. Pensó que la invisibilidad bastaba. No contó con que ahora el Estado no busca solo armas o personas, busca anomalías. Cambios mínimos. Rutinas rotas. Dinero que deja de moverse. La narrativa pública aún no sabe nada. Las calles siguen tranquilas. Pero en los monitores del comando, el caso empieza a tomar forma. No hay orden de captura todavía. No hay operativo. Solo una pregunta abierta que nadie cierra. ¿Por qué alguien con poder real decide enterrar $500.000 justo ahora? Porque enterrar dinero no es esconderlo, es renunciar a usarlo. Y nadie con mando renuncia al dinero sin una razón de peso. Miedo, presión o información que el resto no tiene. La cámara vuelve al terreno. De día. Parece un baldío cualquiera. De noche, bajo infrarrojo, el suelo cuenta otra historia. Restos de humedad. Compactación irregular. Huellas que no llevan a ningún lado porque alguien se tomó el tiempo de borrarlas. Eso no lo hace un novato. Lo hace alguien que sabe que está siendo cazado. Y ahí aparece el segundo bucle abierto. Si el ranflero sabía que lo buscaban, ¿por qué no huyó con el dinero? ¿Por qué enterrarlo en vez de sacarlo del país? La respuesta aún no llega. Pero el comando empieza a intuirla. El régimen cambió las reglas. Sacar dinero se volvió más peligroso que guardarlo. Cada frontera, cada ruta, cada contacto está bajo observación. El ranflero eligió esperar. Congelar el botín. Aguantar. Apostar al olvido. Apostar a que el Estado no tendría paciencia suficiente para mirar un pedazo de tierra durante semanas. Fue una apuesta lógica, en otro tiempo. En pantalla, la pala vuelve a entrar en escena. Pero no es la del ranflero. Es la del Estado. La excavación no se hace de inmediato. Se documenta. Se mide. Se graba. Cada centímetro es prueba. Cada billete, evidencia. Y cuando el plástico se rompe y aparecen los fajos, no hay celebración. Hay confirmación. El error está hecho. Pero el caso no termina ahí. Porque el dinero enterrado es solo el síntoma. La verdadera historia es quien dio la orden de enterrarlo, quien sabía de la bóveda y, sobre todo, quien más está haciendo lo mismo ahora mismo.
La pantalla se oscurece. Un contador aparece. No es tiempo. Es riesgo. Porque si este ranflero cometió el error de inmovilizar su capital, otros pueden estar cometiéndolo también. Y el comando lo sabe. Esta excavación no es un final. Es una señal. La bóveda secreta fallida acaba de revelar algo más grande. La estructura criminal está cambiando de comportamiento. Y cuando el enemigo cambia, la guerra entra en otra fase. La pregunta ya no es cuánto dinero se encontró, sino cuántas bóvedas más siguen bajo tierra esperando ser descubiertas. El error de los $500.000 no se entiende sin mirar hacia atrás, a cómo funcionaban las pandillas antes de que el tablero cambiara por completo. Durante años, el dinero fue movimiento. Flujo constante. Entraba por extorsión, salía en armas, sobornos, sicarios, fiestas, poder simbólico. El efectivo no se quedaba quieto porque quedarse quieto era morir. Cada dólar tenía una función inmediata. Cada fajo era una orden implícita. Pero con la llegada del régimen de excepción y la consolidación del CECOT, esa lógica se rompe. Por primera vez, mover dinero se vuelve más peligroso que esconderlo. Y eso obliga a los ranfleros a pensar como nunca antes habían pensado, a largo plazo. A la defensiva. En pantalla, imágenes de archivo, capturas masivas, traslados nocturnos, filas interminables de internos rapados. La estructura jerárquica que durante décadas sostuvo a la MS-13 empieza a colapsar por desgaste, no por enfrentamiento directo. Los líderes históricos pierden comunicación, los mandos medios pierden respaldo y el dinero, que antes aceitaba todo el sistema, se convierte en una carga. Cada pago es rastreable. Cada intento de mover efectivo deja huella. El comando no necesita interceptarlo todo, solo necesita esperar a que alguien se equivoque. Y los errores, bajo presión constante, son inevitables. Aquí es donde este caso se separa de los decomisos tradicionales. No se trata de una galeta encontrada por casualidad ni de un soplo de última hora. Se trata de un cambio estructural en el comportamiento criminal. El ranflero que entierra $500,000 no lo hace por codicia, lo hace por miedo. Miedo a ser interceptado en carretera. Miedo a cruzar fronteras. Miedo a sus propios contactos. Porque cuando la organización empieza a fracturarse, el mayor riesgo ya no es el Estado, sino la traición interna. Enterrar el dinero es, paradójicamente, una forma de protegerse de los suyos. En pantalla, gráficos comparativos. Antes del régimen, picos de circulación de efectivo. Después, caídas abruptas seguidas de intentos torpes de ocultamiento. El comando detecta un patrón repetido en distintos puntos del país. Pequeñas excavaciones, terrenos baldíos, casas abandonadas, patios traseros. No todas contienen dinero. Algunas están vacías. Pero el patrón es el mensaje. La criminalidad está pasando de ofensiva a defensiva. Y ese cambio siempre deja rastro. El contexto es clave. Este no es un país persiguiendo delincuentes dispersos, es un Estado que ha cerrado el perímetro. Carreteras vigiladas. Comunicaciones intervenidas. Inteligencia electrónica cruzando datos financieros, geográficos y humanos. El ranflero que antes movía dinero con escolta ahora lo hace solo, de noche, mirando atrás. Cada paso pesa. Cada decisión tarda. Y en ese retraso se abre una ventana para la inteligencia. Porque el crimen organizado necesita velocidad. Cuando la pierde, se vuelve torpe. La narrativa oficial habla de cárceles llenas, pero la real habla de redes vacías. Los jefes encerrados ya no pueden ordenar pagos. Los enlaces externos dudan antes de ejecutar. Los cobradores no reciben a tiempo. El dinero empieza a acumularse sin destino claro. ¿Qué hacer con él? Gastarlo llama la atención. Moverlo es arriesgado. Guardarlo en casa es peligroso. Enterrarlo parece la opción más segura. Es una decisión comprensible y completamente rastreable. En pantalla, una reconstrucción digital muestra cómo el comando empieza a priorizar zonas no por violencia, sino por comportamiento anómalo. Terrenos donde nadie construye. Parcelas sin valor. Espacios muertos. Porque ahí es donde alguien que no puede confiar en nadie más decide confiar en la tierra. El problema es que la tierra guarda memoria. Y con tecnología suficiente, esa memoria se puede leer. Este caso también es distinto porque no hay prisa por capturar al responsable. El dinero aparece primero. Se deja que el ranflero crea que su bóveda sigue intacta. Se observa quién se acerca, quién vigila, quién vuelve al lugar sin cavar. Cada visita es información. Cada paso repetido confirma propiedad. El comando no quiere solo el botín, quiere el mapa completo de responsabilidades. ¿Quién sabía? ¿Quién ordenó? ¿Quién ejecutó? Porque una bóveda enterrada rara vez es obra de una sola persona. La tensión aumenta cuando los analistas se dan cuenta de algo más inquietante. Este no es un caso aislado. Hay indicios de otros enterramientos recientes en zonas distintas, con cantidades menores, pero el mismo patrón. Plástico, cinta, profundidad similar. Es una doctrina emergente. Una adaptación criminal. Y toda adaptación deja puntos débiles.
El ranflero del medio millón no es el único que se equivocó, es el primero que fue detectado. La cámara vuelve al terreno inicial. Ya no como hallazgo, sino como referencia. Un punto cero. A partir de aquí, la operación escala. No en ruido, sino en alcance. Porque si el dinero dejó de moverse, el Estado puede moverse alrededor de él. Y eso convierte cada dólar enterrado en un sensor involuntario. Un marcador silencioso que señala a quienes aún creen que pueden esperar a que todo pase. El contexto, entonces, es este. No estamos viendo el decomiso de $500.000. Estamos viendo el síntoma visible de una guerra que entró en su fase más fría y más peligrosa. Donde el enemigo no dispara, no habla y no se mueve, hasta que comete un error mínimo. Y cuando ese error ocurre, como en este caso, no hay vuelta atrás. Porque el dinero, una vez desenterrado por el Estado, deja de ser capital y se convierte en evidencia. Y a partir de ahí, la cuenta regresiva ya no se detiene. La investigación no comenzó con una pala, comenzó con una señal débil en medio del ruido digital. Un cruce rutinario de datos financieros mostró algo que no cuadraba. Un ranflero identificado como activo dejó de generar movimiento económico casi de la noche a la mañana. No había transferencias indirectas, no había intermediarios cobrando, no había gastos logísticos habituales. En estructuras criminales, eso no significa pobreza repentina, significa ocultamiento. La inteligencia electrónica marcó el perfil como latente. No desaparecido. No neutralizado. Latente. Y ese matiz cambia toda la lectura. En pantalla, el sistema del comando despliega capas de información, llamadas, ubicaciones, contactos frecuentes antes del silencio. El patrón es claro. El ranflero sigue vivo, sigue libre, pero se mueve menos. Mucho menos. Cada desplazamiento es corto, circular, siempre dentro de un radio reducido. Como si orbitara algo. La pregunta no es dónde va, sino qué está protegiendo. Porque cuando alguien reduce su movilidad, suele ser para no alejarse de un activo crítico. Y el activo, en este caso, no era una persona. Se activan drones de reconocimiento de baja firma. No sobrevuelan directamente al sospechoso, eso sería torpe. Observan el entorno. Cambios mínimos. Barrido térmico pasivo durante semanas. El terreno empieza a contar su historia. Una parcela baldía muestra variaciones de temperatura que no coinciden con el resto. No es una tumba reciente, no es basura quemada. Es tierra removida y vuelta a compactar. La firma térmica delata humedad retenida. Eso solo ocurre cuando alguien cava, coloca algo y vuelve a tapar con cuidado. No es improvisación. Es método. La inteligencia humana entra en juego, pero no como se espera. No hay un soplón que señale el punto exacto. Hay rumores dispersos, comentarios sueltos sobre dinero quieto, sobre esperar tiempos mejores, sobre no mover nada hasta que se calme. Frases que antes no existían en el vocabulario pandillero. El comando cruza esas frases con perfiles. Siempre aparece el mismo nombre en el fondo. El ranflero que dejó de mover fondos. El que ahora solo observa. En pantalla, se reconstruye el proceso paso a paso. El día probable de la excavación. La hora. El clima. Se revisan imágenes satelitales comerciales. Nada evidente. Luego imágenes militares. Aparece una sombra distinta. Un punto oscuro que no estaba antes. No es suficiente para actuar, pero sí para marcar. Se coloca vigilancia indirecta. Cámaras ocultas a distancia. Sensores sísmicos rudimentarios enterrados cerca. No para detectar excavaciones futuras, sino visitas. Y las visitas llegan. El ranflero no cava. No toca el terreno. Solo pasa cerca. Se detiene unos segundos. Mira alrededor. Sigue. Eso confirma propiedad sin levantar sospecha. Nadie visita un baldío vacío de esa forma si no tiene algo ahí. El comando ya sabe que hay una caleta. Lo que aún no sabe es cuánto hay dentro ni si es el único punto. Y aquí entra la decisión estratégica clave. No intervenir todavía. Porque excavar demasiado pronto corta la cadena de información. Hay que dejar que el error se complete. La inteligencia electrónica vuelve a activarse. Se simula presión en otros frentes. Capturas menores. Ruido mediático controlado. El objetivo es aumentar el estrés. Que el ranflero dude. Que considere mover el dinero. Porque moverlo lo delata más. Pero el ranflero no cae. Espera. Confía en la tierra. Y esa confianza es su condena. Porque mientras más tiempo pasa, más datos se acumulan. Horarios. Rutas. Frecuencias. El perímetro invisible se cierra sin que él lo note. En pantalla, un mapa tridimensional muestra cómo se triangula el punto exacto. No por una fuente, sino por convergencia de evidencias. El comando ya no duda. Autoriza excavación técnica. No es una redada. Es una operación de recuperación de evidencia. Se entra de madrugada.
Perímetro sellado en silencio. Nadie en el barrio se entera. La pala entra en la tierra con precisión quirúrgica. A 40 centímetros, plástico. A 50, cinta. A 60, los primeros fajos. Dólares americanos. Series mezcladas. Billetes usados. Dinero real. Dinero criminal. Pero el hallazgo no es el final de la investigación, es su punto medio. Porque ahora el dinero habla hacia atrás. Números de serie. Orígenes probables. Ritmos de acumulación. El monto no es casual. $500.000 indican varios meses de actividad congelada. No es un ahorro. Es un fondo de contingencia. Una bóveda pensada para sobrevivir al caos. Y eso implica visión estratégica. Implica mando. El comando documenta todo. No toca más de lo necesario. Sella. Se retira. El ranflero aún no sabe que su bóveda ha sido expuesta. Y ese desconocimiento es oro puro para la inteligencia. Porque ahora cada movimiento posterior se leerá con otra lente. ¿Intentará recuperarlo? ¿Huirá? ¿Buscará a alguien para moverlo? Cualquier decisión lo hunde más. El dinero enterrado ya no le pertenece. Se ha convertido en un faro. La tecnología no descansa. Se amplía el radio de análisis. Otras parcelas con patrones similares empiezan a aparecer en el mapa. No todas son del mismo ranflero, pero el método se repite. Plástico. Profundidad. Aislamiento. El comando entiende entonces que no solo descubrió una bóveda, descubrió una tendencia. Una adaptación criminal colectiva. Y toda adaptación, por definición, tiene fallas iniciales. La tensión aumenta porque ahora hay una carrera silenciosa. El Estado sabe. Los ranfleros no. O al menos no todos. ¿Cuántos más enterraron dinero creyendo que era invisible? ¿Cuántos cometerán el mismo error antes de darse cuenta de que la Tierra ya no es aliada? El caso del $500.000 se convierte en referencia interna. En manual no escrito. En advertencia. Y mientras el país duerme, la guerra entra en una fase donde ya no se persigue al hombre armado, sino al rastro que deja cuando intenta esconder su poder bajo tierra. La pantalla se oscurece de nuevo. Aparece un nuevo marcador. No es dinero. Es tiempo. Porque una vez que la bóveda es descubierta, solo queda esperar la reacción del ranflero. Y esa reacción, inevitablemente, será el punto de no retorno. El punto de no retorno no llegó con sirenas ni con una orden gritándose por radio. Llegó con una decisión mínima tomada en soledad. 2 noches después de la excavación, el ranflero volvió a pasar por el terreno. Mismo recorrido. Mismo paso contenido. Pero esta vez hubo una variación imperceptible. Se detuvo un segundo más de lo habitual. No miró alrededor buscando policías. Miró el suelo. Y ese gesto, captado por una cámara lejana, confirmó que algo en su interior había cambiado. La intuición. El presentimiento de que la bóveda ya no era segura. En guerra, cuando el instinto se activa, el reloj empieza a correr. En pantalla, los analistas revisan la secuencia cuadro por cuadro. Microexpresiones. Ritmo de respiración. El ranflero no sabe aún que el dinero fue descubierto, pero sabe que el entorno ya no es confiable. Y cuando alguien pierde la confianza en su escondite, solo tiene 3 opciones: recuperar el botín, moverlo o huir. Las 3 lo delatan. El comando no interviene. Espera. Porque ahora el error no está en enterrar el dinero, sino en qué hará después. La tensión se eleva sin que nada pase. Es la fase más peligrosa de cualquier operativo, cuando el objetivo todavía cree que tiene margen. La inteligencia electrónica detecta un leve aumento en la actividad de su dispositivo. No llamadas largas. Mensajes cortos. Consultas indirectas. Contactos antiguos que vuelven a aparecer tras semanas de silencio. El ranflero está tanteando el terreno humano antes de tocar el terreno físico. Busca ayuda. Y eso confirma otra cosa: no confía en nadie cercano. El aislamiento es total. En pantalla, un mapa de relaciones se ilumina con líneas tenues. No es una red sólida. Son hilos frágiles. Gente que ya no responde con la rapidez de antes. Gente que duda. Porque el miedo ha cambiado de dirección. Antes se temía al jefe. Ahora se teme al Estado. Y nadie quiere ser el intermediario de un movimiento que puede acabar en el CECOT. El ranflero lo nota. Sus mensajes tardan más en ser contestados. Algunos nunca lo son. El tiempo juega en su contra. El comando decide entonces acelerar el cierre, no con fuerza, sino con información. Se filtra, de forma controlada, la noticia de un decomiso grande en otra zona del país. No se menciona ubicación ni método. Solo el monto. Alto. Suficiente para sembrar duda. El mensaje no va dirigido al público. Va dirigido a quienes entienden el lenguaje del dinero. Y el ranflero lo entiende. Esa noche, cambia su patrón. Sale más tarde.
Da rodeos innecesarios. Vuelve a acercarse al terreno, pero no entra. La bóveda se ha convertido en un riesgo mental. Aquí es donde el operativo entra en su fase crítica. El comando establece un perímetro flexible. No rodea al hombre, rodea sus opciones. Carreteras secundarias vigiladas. Controles móviles que aparecen y desaparecen. No para detenerlo, sino para que los vea. Para que sienta que el espacio se reduce. La presión no es física, es psicológica. Cada salida posible tiene un costo. Y el ranflero empieza a calcular cuál es el menor. En pantalla, se ve la noche del movimiento. No corre. No lleva herramientas. Lleva una mochila vacía. Eso indica intención de reminder, no de extracción total. Quiere comprobar si el dinero sigue ahí. Confirmar. Ese será su último error. Porque volver al escondite, después de semanas de vigilancia, es firmar la autoría. El comando deja que llegue. Deja que se acerque. No hay detención inmediata. Primero, confirmación visual. El hombre se agacha. Toca la tierra. No cava. Solo presiona. Y al no sentir la resistencia esperada, lo entiende todo. La reacción es mínima, pero definitiva. Se incorpora despacio. Mira alrededor. Por primera vez, su lenguaje corporal muestra derrota. No pánico. Aceptación. El dinero ya no está. O peor, está, pero ya no le pertenece. En ese segundo, la operación pasa de observación a intervención. El perímetro se cierra de forma limpia. Sin carreras. Sin gritos. La extracción se ejecuta como estaba planificada desde el principio. 2 vehículos. Sin placas visibles. Sin violencia innecesaria. El ranflero no opone resistencia. Porque ya no tiene nada que proteger. La captura no es el clímax mediático. No hay cámaras de prensa. No hay comunicado inmediato. Pero operativamente, es el punto exacto donde la bóveda fallida deja de ser un caso aislado y se convierte en mensaje. El mensaje es simple y brutal. Esconder dinero ya no es seguro. Enterrarlo es peor. Porque la tierra ya no oculta, delata. El ranflero es trasladado. El dinero queda bajo custodia estatal. Y la estructura que dependía de ese fondo de contingencia pierde su último colchón. En pantalla, gráficos finales del operativo. Tiempo total de vigilancia. Número de errores acumulados. Ninguno grave por separado. Todos decisivos juntos. El comando no celebra. Archiva. Porque sabe que este no es el último caso. Es el primero visible. Y eso lo hace más importante. La MS-13 no perdió $500.000 esa noche. Perdió una forma de pensar. La creencia de que el pasado aún servía. Pero aún queda una capa por revelar. Porque durante la interrogación, el ranflero dirá algo que conecta esta bóveda con otras. Algo que confirma que el error no fue individual, sino colectivo. Y esa revelación, que aún no ha salido a la luz pública, es la que redefine el alcance real de esta operación. Porque el dinero enterrado fue solo la punta del sistema. Lo que viene después es entender cuántas bóvedas más existen, y cuántos están esperando el momento equivocado para volver a ellas. La revelación no llega en forma de confesión heroica ni de delación inmediata. Llega como llegan las verdades incómodas, fragmentada, técnica, casi aburrida para quien no sabe escuchar. Durante la fase inicial de custodia, el ranflero no habla de personas, habla de procedimientos. No menciona nombres. Describe métodos. Lugares seguros. Distancias estándar. Cantidades mínimas para justificar el riesgo. Y en medio de esa descripción fría, deja escapar la frase que confirma lo que el comando sospechaba desde el principio. No era una bóveda aislada, era una réplica. Un modelo repetido. En pantalla, la sala de análisis se oscurece. Sobre la mesa digital aparecen puntos marcados en rojo. No son ubicaciones exactas, son probabilidades. Terrenos con características similares. Radios de desplazamiento coherentes con los tiempos mencionados. El dinero enterrado no era solo un fondo personal, era parte de un sistema de supervivencia diseñado para un escenario que las pandillas nunca habían enfrentado, la asfixia total. Y ese sistema, al ser replicable, es detectable. El clímax real no es la captura del ranflero, es el momento en que el Estado entiende que puede leer la lógica del enemigo. La operación se expande sin anunciarse. No hay comunicados. No hay espectáculos. Solo excavaciones silenciosas, algunas exitosas, otras no. Cada hallazgo confirma el patrón. Mismo tipo de embalaje. Mismo rango de profundidad. Mismo error conceptual. Creer que el terreno sin valor es terreno invisible. Pero la inteligencia moderna no busca valor económico del suelo, busca coherencia de comportamiento. Y ahí es donde la estructura criminal queda expuesta. Porque todos aprendieron el mismo truco, y todos lo aplicaron igual. En pantalla, imágenes térmicas nocturnas. Excavadoras detenidas antes del amanecer.
Personal trabajando con linternas cubiertas. El dinero aparece en bolsas húmedas, billetes deformados, pero intactos. Cada paquete extraído es registrado, fotografiado, sellado. No como trofeo, sino como prueba de una estrategia fallida. El clímax se consolida cuando la suma total supera cualquier expectativa inicial. Ya no se habla de 500.000. Se habla de millones dispersos, enterrados, esperando órdenes que nunca llegarán. Porque aquí entra el detalle más devastador. El dinero estaba diseñado para activarse bajo mando. Para ser redistribuido cuando el jefe lo ordenara. Pero el jefe ya no está. Ni uno. Ni dos. La cadena de mando se rompió en el CECOT. Y sin esa orden final, el dinero pierde sentido. Se convierte en peso muerto. En evidencia enterrada. En capital sin voz. Ya no hay jefe deja de ser una frase simbólica y se vuelve una realidad operativa. Nadie puede autorizar el uso. Nadie puede asumir el riesgo. Y el Estado, mientras tanto, sigue excavando. El ranflero lo entiende tarde. Su error no fue esconder el dinero, fue asumir que habría alguien para reclamarlo. Durante el interrogatorio final, cuando se le muestra una fotografía aérea con varios puntos marcados, su silencio cambia de textura. Ya no es resistencia. Es cálculo fallido. Entiende que el sistema completo fue comprometido por una idea simple, que la Tierra podía sustituir al liderazgo, que el escondite podía reemplazar a la estructura. Y en guerra, los sustitutos siempre fallan. El clímax se cierra sin una escena espectacular. Se cierra con una suma, con un informe técnico, con una cadena de custodia. El dinero pasa a manos del Estado. Los puntos rojos se archivan. Algunos se explotan. Otros quedarán como hipótesis activas. Pero el golpe ya está dado. No por la cantidad recuperada, sino por el mensaje interno que se filtra sin necesidad de propaganda. No hay lugar seguro, no hay orden pendiente, no hay regreso al pasado. En pantalla, la última imagen del bloque, el terreno original, ya tapado de nuevo. Nada indica lo que hubo debajo. Y sin embargo, ahora es un lugar marcado. Como tantos otros. Porque el verdadero clímax no es lo que se desentierra, sino lo que se deja al descubierto en la mente del enemigo. La certeza de que el tiempo ya no juega a su favor. Y que cada decisión tomada bajo presión deja huellas que tarde o temprano alguien sabrá leer. Lo que queda por cerrar ya no es un operativo, es una reflexión estratégica. Porque cuando el dinero deja de moverse y el mando deja de existir, lo único que queda es el silencio. Y ese silencio, por primera vez en décadas, pertenece al Estado. El silencio no es vacío. Es control. En seguridad, el silencio solo existe cuando alguien está vigilando. Y lo que deja esta operación no es solo dinero incautado ni líderes neutralizados, es un cambio irreversible en el campo de batalla. Durante décadas, las pandillas dominaron porque entendían el ritmo de la calle mejor que el Estado. Hoy, ese ritmo lo marca otro actor. Uno que no corre, no grita y no necesita demostrar fuerza todo el tiempo. Uno que observa. El centinela. En pantalla, planos largos. Torres de vigilancia al amanecer, carreteras despejadas, drones elevándose sin prisa. La guerra ya no es una secuencia de enfrentamientos, es una administración del tiempo. El enemigo espera órdenes que no llegan. El dinero espera manos que no se atreven. Los escondites esperan visitas que nunca se producirán. Y mientras tanto, el Estado aprende. Aprende patrones. Aprende errores. Aprende a leer el miedo. Porque cuando el miedo cambia de bando, el conflicto entra en su fase final. El caso de la bóveda fallida no será recordado por el monto exacto ni por el nombre del ranflero. Será recordado como el momento en que una estructura criminal entera aceptó, sin decirlo, que ya no tenía centro de gravedad, que sin jefes, sin comunicación y sin confianza, el dinero no es poder. Es carga. Es evidencia futura. Es un ancla que arrastra a quien intenta recuperarla. El CECOT no solo encierra cuerpos, encierra órdenes. Y una orden encerrada es una orden muerta. En pantalla, gráficos finales muestran una caída sostenida en la actividad financiera ilícita. No porque el crimen haya desaparecido, sino porque se quedó sin instrucciones claras. El liderazgo ya no fluye. Y cuando el liderazgo no fluye, las bases se paralizan. Nadie quiere ser el primero en moverse. Nadie quiere ser el siguiente error. Esa parálisis es la victoria silenciosa. No se anuncia, no se celebra. Se mantiene. La reflexión es directa. La seguridad no se gana con golpes aislados, se gana con constancia. Con presencia. Con inteligencia que entiende que cada acción del enemigo, incluso la más pequeña, es un mensaje. Enterrar dinero fue un mensaje. Volver a buscarlo, otro. El Estado los leyó todos. Y respondió sin prisa, sin ruido, sin margen para la épica del enemigo. Solo con resultados. El centinela no duerme donde cae la luz. Observa desde donde no se le ve. Y mientras exista vigilancia real, el crimen organizado seguirá cometiendo el mismo error, creer que puede adaptarse sin ser detectado. Este caso demuestra que ya no puede.
Que cada adaptación deja huella. Y que esas huellas, tarde o temprano, llevan a un punto final.